Empezaremos por el principio, por empezar por algún punto, pero Sí, enseguida... Sí, habitualmente empezamos por el principio porque sería un hemos visto que detallazo. si empezábamos por el final no salía nunca al principio. Sí, 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 esto es nos de quedan esas muy cosas cortos que... los episodios. Siempre. Esto es Binras, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Bienvenido a Binras Podcast, el espacio en el que charlamos sobre datos, datos y más datos. Esta vez este es el programa posiblemente que más le gusta a Evelio de los 192 que llevamos. Este es el de servidores. Es el de servidores. El servidor de ustedes. Pues el servidor de ustedes. Bueno, pues hoy tenemos el Big Data al servicio de el Big Data, o el BI o el B al servicio de BIM. Ojo, que B es de Business Intelligence. Ya, y no de Building Information Modeling. Bueno, no, si no es con M. Hoy tenemos un episodio muy especial, de estos en los que por lo menos yo voy a disfrutar más de la charla que del contenido del guión, aunque también del guión, pero sobre todo porque el invitado de hoy no solo es un profesional brillante, sino un amigo de la infancia. Y no siempre se tiene la oportunidad de entrevistar a uno de sus mejores amigos. Incluso con él, con nuestro invitado, hace 1000 años, pues di mis primeros pasos de entrepreneur, de emprendedor imberbe e incluso de músico. Bueno, pues ya, y eso hace ya pues 30 años, o sea que casi nada. ¿Pero esto lo cuentas porque ya no se lo tienes en cuenta o como un aviso a navegantes? Un aviso a navegantes. Después de 30 años estamos los Luego, visto tu éxito en nadando el en la ambulancia entrepreneurrismo y en la música, pues para tenerlo claro. No, pero mira, sigo siendo, como soy muy cabezón, sigo siendo bueno, emprendedor de medio pelo y músico también de medio pelo, pero bueno. Total, que nuestro invitado es Isra Álvarez, ingeniero de Teleco, con un máster en Big Data y Business Intelligence, BI o B, como queráis, ya vosotros decidís cómo llamarlo. Y para nuestra sorpresa, o quizás no tanta sorpresa, cada vez más metido en el mundo de BIM. Ha sabido algo que muchos a veces pasamos por alto, que BIM no son solo modelos, geometría, sino sobre todo es, y principalmente información. ¿Qué me Y si hay alguien que entiende de cuentas? esta información, de la información bueno, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer. Y si hay alguien que entiende de la información que tiene este modelo y cómo jugar con ella, pues especialmente Israel. Bueno, así que hoy vamos a hablar de Power BI, de Speckle y de cómo el análisis de datos puede darle otra dimensión al BIM. Bueno, y vamos a saludar a Irra. Irra, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar este rato con nosotros. Qué tal estáis todos? Y muchas gracias a vosotros por este ratito aquí, bueno, entre amigos, por supuesto, Ratito y que lo ya que se tú te ha hecho dices, largo. Ya se Ya te ha se, hecho ya se largo. te hace, ya se te hace pesado, lo entiendo. que va, ya está todo superado. Piensa que ya se escuchaba a Rafa casi tanto como en cualquier otro episodio de Bienres. Sí. Pues hombre, pero además ya contando, poniéndonos en contexto, ¿no? De nuestros tiempos pasados, De nuestros de lo tiempos. que contabas, de cuando Sí, era, sí, sí. ¿verdad? Entre emprendedores y Bueno, no, músicos. yo creo que fuera de micro podría ponernos más en contexto y dejarte en peor lugar. Pero dale, dale. Sí, pero no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que No me cabe. como está todo perdonado y seguimos siendo amigos, seguramente no lo va a hacer. Efectivamente, aquí estamos. Bueno, pues estas las presentaciones, o bueno, la presentación de nuestro invitado, vamos con la liturgia habitual. Hola, soy Rafa Tenorio, ponte cómodo, sírvete una copa de un buen Ribera del Duero, porque además Irra y yo compartimos esta afición. Y sé bienvenido a Birras Podcast. Y bienvenidos también mis compañeros, los reyes de la escena BIM hispanohablante, Evelio, a mí mándame un PDF Sánchez, y Rogelio, si no tiene macros, no es un Excel de verdad, Carballo. ¿Cómo estáis, señores? ¿Cómo está toda la vida? Pensé que me ibas a poner una podental. Y Rogelio, a mí, ponme un Rioja, Carballo, ¿no? Yo voy a hacer patria en Argentina y voy a pedir un vino de Mendoza. Ah, muy bueno, qué rico. Sí, sí, A ver si así consigo que me manden uno o que me manden un asado o algo así. un asado. Que manden un asado. Quisiera verlo llegar yo. Por correo postal. Sí. Mira, el uruguayo ya lo he probado. Ahora me toca el argentino. Bueno, y después de la presentación vamos también con nuestros segundos de spam de valor, con voz engolada Así. de publicista. Sí. Bueno, pues nada, querido oyente, si estás buscando talento para tu empresa o te apetece dar un giro a tu carrera,
pásate por bimgeoffers.com y mándanos un correo o suscríbete al canal de Telegram. Allí encontrarás más de 1.600 personas profesionales BIM y una oferta de trabajo diaria de lunes a viernes sin fallar desde 2019. Nada de No hemos algoritmos que... fallado nunca. Bueno, sábados y domingos, pero estaba dentro de No, lo bueno, pero eso es previsto. no porque no Eso está en estaba en el el plan, guión. eso estaba en el plan. No, yo quiero Joder, sepa, sí, somos cabezones, pero ya te Sí, sí, digo. ya te digo. somos muy cabezones. Pues nada, que si quieres, estás buscando trabajo BIM o quieres buscar un profesional BIM para tu puesto de trabajo, para tu vacante, eh, avísanos, o sea, métete en Video Offers, métete en el canal de Telegram o mándanos un correo y te ayudaremos a una de dos, o a encontrar ese puesto BIM o a encontrar ese profesional BIM. Y ahora sí, vamos al turrón. Bueno, Isra, como decíamos, bueno, tu origen secreto está por una parte en las teleco, en esa ingeniería pura y dura de números, sistemas y estructuras lógicas, y por otra parte te has formado en Business Intelligence, en análisis de datos, desarrollando además una carrera sólida en estas dos disciplinas, tanto en teleco como en la parte de analista de datos, ¿no? Y aún así de repente agarras y te metes en el lío este de meterte en BIM, en geometrías y propiedades de muros y ventanas, que a cualquiera podría parecer un salto raro, pero tú le has visto todo el sentido del mundo. Al final lo que se trasluce de este salto de tu trayectoria, tanto académica como profesional, es una auténtica pasión por los datos y esto es lo que te ha traído a este mundo que en principio, como digo, Ujú. puede parecer distinto, ¿no? a tu medio habitual. Entonces, ¿cómo fue ese camino desde el mundo de las teleco y el Big Data hacia el tránsito al BIM? ¿Qué te hizo ver que ahí había un hueco perfecto para aplicar tu conocimiento sobre estas disciplinas? Pues mira, lo que estás diciendo me lo dicen mucho en casa, o sea, la familia y los amigos, la gente que conoce un poco mi trayectoria, dicen que qué cambios pego, ¿no? Que empiezo en las telecos, paso al mundo de los datos. Luego me meto en el mundillo este de arquitectos como vosotros, en el que estoy ahí un poco lidiando con este síndrome del impostor que tengo por estar trabajando con gente que sabe muchísimo más que yo de estas cosas, pero intentando pues Ah, darle un qué va, enfoque qué también va, qué va. desde este punto de vista que va. Ya te digo Y que no ojo, sabemos más. seguro que sí. Y ojo que no acaba aquí, porque tú, Rafa, ya lo sabes, yo encima llevo 2 años en otro sector también totalmente distinto, también trabajando como consultor de BI o de BI, lo como queráis, en la sanidad pública de Castilla y León. O sea que al final, pues sí, son sectores muy raros, muy distintos, todos muy diferentes unos de otros, pero al final yo creo que hay un denominador común, ¿no? En todos ellos, que es los datos. Y cuando están los datos detrás y cuando trabajas con datos, al final da un poquito igual de cuál es ese sector, ¿verdad? Yo creo que mientras haya un colectivo de gente que trabaje con datos y que tenga datos que merezca la pena explotar para sacar información de ellos, da un poco igual lo que venga detrás, es aprender un poco y tratar de moverse por ellos. No tiene mucho más. Además, hablas, es verdad, de esta nueva, bueno, esta relativamente nueva experiencia tuya o campo laboral, es como datos sanitarios, ¿no? De salud, pero ya antes habías trabajado, ¿no? Con Sí, data management en el campo de la salud, ¿no? en el campo de la salud y del Y del rendimiento deporte, deportivo. Yo había eso es. trabajado con entrenadores pues, a nivel nacional, con un nivel bastante alto. Y era, bueno, pues cuando había explotado todo el mundo pues, de los relojes deportivos, de esto ya hace unos cuantos años. Y empezaba, pues incluso un deportista amateur, un atleta amateur, pues empezaba a tener pues datos que se podían utilizar, sobre todo por sus entrenadores. Y también, pues ahí me metí cuando no había nada de eso y también, pues también hicimos cosas muy chulas. O sea que sí, la verdad es que hemos tocado muchos palos y hemos hecho muchas cosas. Yo siempre digo que he aprendido muchas cosas, que soy como decía un amigo mío, soy un océano de conocimiento de un palmo de profundidad. O sea, no de mucho, pero con muy poquito de cada cosa. Pero sí que hemos tocado palos. Y lo que me preguntabas en el caso concreto de BIM, ¿no? Que me hizo ver que había un hueco ahí. Bueno, pues la culpa la tenéis vosotros, porque ¿cuánto fue? Che, 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 che. Sí, Sí, no. a mí no Cul- me vengan con No, soy, facturas, mira, ¿eh? Soy totalmente culpable. Hace cuánto ya, 2 años y medio, fue en noviembre por ahí, ¿no? Desde 2022, cuando estuve dando una pequeña charla sobre Power BI que me invitasteis, ¿recordáis? leche, eso es cierto. Es cierto. Pues, Fue pues, idea pues de ellos, esa ¿eh? Fue idea de ellos. O Yo sea, no no, estaba, no yo tienes no nada que ver. estaba.
Pues la verdad fue una oportunidad muy interesante porque a raíz de eso, pues empecé a ver, yo siempre cuando doy una charla para un colectivo concreto sobre Power BI, intento ver cómo se puede aplicar en concreto, ¿no? Para ese colectivo, pues que se puede, cómo se le puede sacar el máximo partido. Y cuando me puse a investigar sobre lo que era BIM, que en aquel momento prácticamente ni siquiera había oído hablar de ello, me pareció súper interesante, pero es que encima cuando vi las herramientas que ya había, porque en aquel momento ya existía, empezaba Speckle, ya existía VK, Tracer, herramientas que te permitían jugar con esos modelos de BIM que yo acababa de conocer y los podíamos meter en los informes de Power BI, hacerlos interactivos, que se relacionasen con los datos. A mí en aquel momento dije, pero bueno, ¿y esto como no está nadie hablando de esto? Y me pareció súper interesante y ya os digo, la culpa fue vuestra, porque me abristeis los ojos a algo que no conocía y que merecía mucho la pena. Y ahora me pregunto yo, ¿los royalties? ¿O se los has ingresado todos a Rafa? Mira, había algo que os tenía que Eh, contar. Había algo que os tenía que contar. yo pensé que eso ya lo habías dejado claro. Cago en la Nada, fue leche. un despiste, un despiste, un despiste. Bueno, luego lo negociamos porque como esto va a ir a mucho más, pues Ah, habrá que darle una vuelta. Una cosa que siempre me ha llamado la atención de tu enfoque sobre la gestión de datos es que la aproximación, o tu aproximación, o por lo menos mi impresión sobre tu aproximación es que la escala es global. A menudo mi trabajo, o bueno, sí, en fin, nuestro trabajo, pero hablo de mi experiencia, perdemos ese concepto de big picture, ¿no? De perspectiva general o global, y nos centramos únicamente en lo que toca en cada momento, mediciones, planificación, producción, o directamente en la geometría y poco más. Tu punto de vista, en cambio, tiene, ya digo, esto es por lo menos mi impresión, tiene algo distinto, quizás por observar desde la barrera, quizás por venir desde fuera de la construcción, ¿no? Pues tienes esa capacidad de poder verlo de una manera más general. Eres capaz de ver el modelo de información con una objetividad distinta a lo que estamos con los pies en el barro, eso, lo que tenemos los pies en el barro nos cuesta mantener. Ves el modelo no como un conjunto de formas, sino como una base de datos viva y en constante evolución. Ya digo que esto es mi particular o personal punto de vista. Entonces, ¿qué tipo de información BIM es la que te resulta más valiosa a la hora de analizarla en Power BI? ¿Y solo lo cuantificable y medible o también lo contextual como uso, mantenimiento, eficiencia de los medios? Bueno, lo primero, lo que comentabas de esa visión global, yo creo que más que un enfoque que yo le doy es una consecuencia, porque en realidad es lo que os decía al principio. Esa visión global viene un poco también de que mis conocimientos de BIM no son los que tenéis vosotros. Vosotros lleváis toda la vida pegándoos con esto y yo estoy rascando la superficie, ¿no? Intento aprender cada día un poco más, porque cuanto más sé, mejor veo cómo poder sacar esa información a partir de los datos que hay detrás de BIM, que son muchos, pero al final pues tengo una visión muy limitada y bueno, pues a veces cuando tienes una visión muy profunda de las cosas, ¿no? Pasa esto de que los árboles no te dejan ver el bosque y a mí me pasa al contrario, que con ver el bosque tengo más que de sobra, entonces no tengo tanto ese problema. Y respecto a lo que dices de la información más valiosa, pues un poco pues por la experiencia que tengo cuando pues trabajo sobre todo, ya sabéis que me dedico sobre todo a lo que es formación y trabajo con alumnos, al final lo primero que quieren aprender es a hacer informes o hacer dashboards que estén muy relacionados pues con la variable del tiempo y de los costes. Y la del tiempo al final son costes también, o sea, es ver sobre todo esta que si no recuerdo mal son en las dimensiones 4 y 5 de BIM, yo no sé cuántas van ya he perdido la cuenta, pero creo que eran esa, ¿no? La 11, cuenta 11. El otro día me decían que 11. estaban pues por 11. Por la 11 y me quedé en la 8. Ya dije, ya no miro Yo más. no sé qué decir, no sé qué decir. Pues eso, sobre todo información que les permita pues, ver un poco la evolución de los proyectos, ¿no? De comparar pues, cómo va evolucionando respecto a la planificación ese proyecto BIM. Y también, pues, por supuesto, y eso es una de las cosas que más importancia dan, es el tema de los costes, poder hacer un seguimiento de ese presupuesto que tienes pues, en lo más próximo al tiempo real, pues, con los datos que se tienen pues, a lo largo del tiempo, sobre esas variables, ¿no? Y además vienes eso, vienes de un mundo, obviamente, en el que los datos son el pan de cada día. En las telecos todo se mide, todo se monitoriza y las decisiones que se toman, o sea, se toman en base a información procesada casi en tiempo real. Y menos la de sacar un iPhone nuevo. Porque si por nosotros fuese, no le habrían puesto chepa al iPhone nunca. Nunca, jamás, de los jamases, no Claro, señor, se eso es puede verdad. hacer cosas feas, pero eso raya Pero lo... sí, el nuevo, ya los viejos
también, que tenían ahí Sí, como ya una no es verruga más que tal. no es culpa de esta última versión, pero No, pero ya lo que convertir la verruga en chepa o en joroba ya me parece ya lo peor de lo peor. a mí me pareció suficiente que le pusiesen flequillo. No he visto el nuevo, así que le pasa. No te lo pierdes, quédate con la imagen Sí, bucólica tú Del después lo iPhone buscas. 3G. sí, del iPhone El módulo 3. de cámaras, en vez de ser así un cuadradito No pequeño, lo digas, no lo digas, no le el ancho de fastidies. todo el teléfono. Pero no se pliega, ¿no? Porque decían que sí ya se iba Hombre, a ya era el plegar. colmo, tío. Encima que A sigue con el ver, si, iPhone. depende cómo te sientes de fuerte. Si te Claro, sientas también es suficientemente cierto, fuerte, también es cierto. Le llaman el iPhone martillo. el iPhone martillo, yo no he visto. Y es- Pues ahí no ha habido ni Big Data, ni Business Intelligence, ni Design Thinking. Lo que ha habido es un movimiento inexplicable en la tumba de Steve Jobs, pero Sí, están ahora mismo todos los estudiosos de lo paranormal viendo qué es lo qué ha sido el quejido que ha salido de lo más profundo afortunadamente eso de ese en nuestro sector eco no pasa. No, 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 esto es todo prístino, claro, intachable. En el sector hay costo intachable. Bueno, pues eso, decía que bueno, en el Big Data, en el BI pasa un poco lo mismo. El objetivo es convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento útil, hacerlo visible, comprensible y sobre todo accesible. Y claro, cuando aterrizas en el sector AECO, te encuentras con algo muy distinto, como decíamos hace un momentito. Aquí los datos existen, pero están dispersos, escondidos o directamente bloqueados en formatos imposibles. Em, y Power BI pues, puede ayudarnos precisamente, como se pronuncia, a hacer más accesible la información para que cualquier trabajador, desde un jefe de obra hasta un responsable de mantenimiento, pueda entender qué está pasando con solo mirar un panel. Pero bueno, claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta la realidad del día a día, donde muchas veces seguimos necesitando a alguien que haga intérprete entre el modelo y las personas. Entonces, Power BI consigue realmente democratizar el acceso a la información en un proyecto BIM o seguimos necesitando un traductor de datos que le dé sentido a todo lo que sale del modelo. Entiendo que el dashboard, o sea, el dashboard como objeto final o del tablero de Power BI, porque es lo que le llega al usuario final, no el que lo monta, no el que analiza los datos, sino el dashboard, el que utiliza esa información, es un poco esto de lo que hablo de democratizar la información a la que puede hacer cualquier trabajador, ¿no? O sea, tú como analista de datos, pues cocinas todos los datos, montas una serie de, bueno, un informe en forma de dashboard más o menos dinámico y eso es lo Ujú. que le llega al trabajador para poder analizar esos datos. Eso es claro, pero fíjate, es un camino largo, ¿no? Desde ese modelo que tienes ese punto de partida hasta llegar, bueno, no solo el modelo, sino toda esa otra, esos datos asociados a ese modelo que pueden venir de muchas otras fuentes, que Ujú. vamos a combinar con los datos que están incluidos en el modelo, hasta llegar a ese informe que al final tiene que servirle a alguien, tiene que dar respuesta a las preguntas de una persona con perfiles a veces muy diferentes. Y entonces yo creo que sí, que aunque realmente sí nos ayuda mucho a democratizarlo todo, pues el tener esa información, digamos, combinada y concentrada en un punto y que sea consultable y accesible, sí que sigue haciendo falta un traductor del dato, ¿no? Que le dé sentido a todo. Y un poco la gran duda es el quién asume, ¿no? Ese perfil. Porque lo que tú dices, me decías a mí, bueno, tú montas esos tableros, montas esos dashboards a partir de los datos. Al final alguien tiene que coger y arrancar desde el principio y llevar a realizar todo ese camino. Entonces, ¿qué figura es la más adecuada, ¿no? El experto en BIM que se pone el sombrero de analista de Business Intelligence para hacer todo eso, el experto de Business Intelligence con conocimientos de BIM, que casi es un poco más mi perfil, para hacer ese trabajo y llegar hasta esas personas para darles la información que necesitan. Entonces, un poco yo lo que pongo yo la duda, que hay más que la respuesta, que cuál es ese perfil en vuestro sector. Es lo que yo creo que hay muchas cosas por definir todavía, pero que siga haciendo falta el traductor del dato, yo creo que sí. Vale, y es que estamos hablando de democratización del dato, pero esto me parece súper curioso, porque será democratización para consumirlo, pero el que selecciona, recaba, decide que esos datos son los que se van a mostrar en el dashboard y nada más te presenta el dashboard como si fuera una obra de arte en sí misma, es una persona, es decir, de democracia nada, es la dictadura No, del agricultor de datos, o sea, es veces democratización de acceso a los datos, ¿no? O sea, bueno, sí, sí, se trata de, el que, efectivamente, hay un intermediario, unos intermediarios que cocinan esos datos, montan pues en fin, un dashboard o como queréis llamarlo, y eso es lo que, para hacer esos datos más accesibles al gran público, digamos. Y fíjate que no sé qué os parece, pero sí, perdón.
No, no, que pero cuando he visto o sea, publicaciones con datos sobre Power BI, lo que me hace más gracia. Habíamos quedado que yo decía Power BI y tú Power BI, tu ¿no? Power BI, yo Yo Power Power BI. BI, vale, pues yo digo Power BI. Pues cuando veo presentaciones sobre Power BI me hace mucha gracia porque parece que lo más importante es la presentación que el significado de los datos, o qué datos quedan ocultos, o qué datos son ruido y no aportan absolutamente nada. Roger, o si son Totalmente de buenos acuerdo. los datos. Por eso, sí, sí, pues por eso digo que no quedan Porque ruido. al mostrar esos datos, a hacer esos cuadros de mando, la cuestión muy anterior es hasta qué punto la información que obtengo es fiable y Es quién hace fiable, es esa... relevante, ¿vale? Bueno, ya lo de relevante, mira, casi hasta prefiero ni pensarlo, pero No es contradictoria con otra por lo información. menos que sea fiable. Ya con eso me daría con canto en los dientes. Y eso, desde luego, solo pasa por, o bueno, desde mi punto de vista, pasa porque haya una clara política de gobernanza de datos y que tengamos clarísimo quién es el propietario responsable y quién es el que genera, modifica y Exactamente. toca esos datos. Pero ¿hasta qué Sí, punto sí, la es gobernanza de datos no está precisamente imbuida de los mismos sesgos o de las mismas ineficiencias que quiere evitar? Pues la Bueno, gobernanza de hasta datos, cierto alguien ha punto, decidido porque que se va a tomar los datos en un determinado camino o para una piensa que determinada en el momento función. en que hay alguien que es responsable, propietario, que dicen, de ese dato, eh, es su responsabilidad el que la información sea correcta. Que sea cierta o no, pues tendrás que poner los mecanismos que sean posibles para contrastarlos, para depurarlos, para limpiar todo lo que tengas que limpiar, para normalizar cuando toque normalizar, pero sin duda pasa porque haya alguien que sea el propietario, vaya, el data owner. totalmente de acuerdo. Bueno, lo que decía Rogelio es verdad. Lo que vende, sobre todo en redes sociales, si entráis en LinkedIn, y seguramente es donde lo has visto, Rogelio, las Bueno, no te publicaciones dejo que pensar. más... Venimos de un Oh, evento, de un sarao de Belio y yo, donde bueno, el 80% eran capturas de Power BI, curiosamente, aunque decía que era un evento BIM. Y siempre me hacía esa misma pregunta. O sea, sí, 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 pero es lo que vende. El que muestres un dashboard muy bonito, con unos gráficos muy chulos, que tampoco sabes ni lo que están contando, cuando realmente de todo el trabajo, y es lo que decía Beli, es así, de todo el trabajo que hay desde que empiezas en el modelo, en este caso concreto, hasta que tienes el informe final o el dashboard, lo que es la parte de visualización no llega ni al 10%. O sea, es que nada. Es muy, muy, muy poco. Hay muchísimo más trabajo detrás y además es el trabajo, y primero el importante y luego el difícil. Porque realmente el poner los gráficos, si ya tienes muy claro qué es lo que vas a contar, porque al final un informe tiene que ir dirigido a una persona o a un grupo de personas concretas a las cuales le tienes que dar respuesta, cuando tienes muy claro lo que quieres contarles, las respuestas que le tienes que dar, saber lo que vas a poner en ese informe no lleva tiempo, porque lo tienes ya muy definido. Lo difícil es que esos datos de partida, lo que decís vosotros, ¿no? Que además pues tienes que confiar en que estén bien y si no lo están, tienes que ser capaz de entrar, digamos, en un proceso, ¿no? redundante de conseguir que lleguen a estar razonablemente bien para hacer ese informe, pues todo ese proceso inicial es donde realmente se aporta valor. No, no es en los gráficos, pero sí, no, la gente no lo cuenta, eso no, lo que cuenta es el dashboard ese bonito que queda muy bien en las presentaciones, en los PowerPoints y en las páginas web. A ver, a fin de cuentas, no nos engañemos, nada nuevo. Cuando venimos de una época en la que el Hollywood Beam es día sí día también. O sea, afortunadamente, bueno, afortunadamente, iba a decir, hemos superado eso. No lo hemos superado, seguimos viendo modelos Eso iba a decir eso también. preciosistas en los que el único objeto y el único, digamos, foco está en una geometría más o menos precisa. Basta recordar el lavavajillas con platos en su interior. Y en el fondo no deja de ser algo común a muchos sectores. El hecho de, claro, presumir o mostrar aquello que visualmente es más atractivo. Porque lo otro, claro, que yo te venda que he conseguido normalizar, pues no sé, 300 variables y que no hay un error en ninguno de los datos y que he conseguido que se mantengan a lo largo de todo el flujo de vida del dato de forma imperturbable, pues claro, es que no vende. No vende porque bonito, Porque no se bonito, ve, no se no ve, es. O sea, yo efectivamente. no sé, prefiero.
prefiero visualmente, es más atractivo el resultado de un dashboard, sea el que sea, que no pues una captura de un Operifine en el que lo único que vas a ver son filas de datos, en el mejor de los casos un par de columnas con transformaciones y ya. No te vayas por los cerros de Úbeda. Vamos a lo importante, ¿no? Lo importante. Una vajillas con platos dentro. Sí, tío, sí. ¿Cómo lo Eso a mí oyes? me ha descolocado un poco, ¿eh? No sé por dónde van los tiros. Bueno, pues eso ¿Es que porque es no lo que te estáis en parece el canal raro? de Raro sería que IFE. tuviese gatos dentro, tío, pero no. Que No, tenga no. platos Una dentro normal. vajilla es modelado con las bandejas de la vajilla, los No, no, platos. no modelaron el detergente. Pues no, Las no, bolitas no, de no detergente. creo, pero vamos, el cubilete del detergente estoy casi convencido que estaba. A Ah, ver, que tiene su sentido. sí. Si quieres utilizar Revit al lado de una central atómica, pues tiene sentido. Pero chico, que a ese punto hemos llegado. O sea, en algún momento eso era para presumir. Hoy pones eso en cualquier foro medianamente profesional y te corren a gorrazos. Quiero pensar que, como dice Isra, en LinkedIn, que es el terreno abonado para todo Para lo... cualquier barbaridad. Efectivamente. Eh, sí se ven muchos cuadros de esos de tremenda cantidad de datos que no sabemos ni de dónde vienen ni cómo llegan, pero que en realidad en cuanto rascas un poquito a nivel profesional, pues lo de menos, o no tan lo de menos, pero desde luego no lo primero, deja de ser lo que estás visualizando. Sí, esto es como si me dices que el objetivo final, en vez de contar una novela, es maquetar bonito, ¿no? O sea, quiero decir que Bueno, y yo he comprado libros por lo bonitas que son las ediciones, pero no también, quita, no quita que soy consciente de que en ese caso lo que estoy comprando es un ejemplo de edición, no el contenido del libro. claro, estás comprando una edición bonita. El Efectivamente. contenido ni lo vas a Claro. mirar. O sea, No, a ver, y es un libro que a lo mejor ya has leído con cualquier otro tipo de edición, pero que pues, esa edición en concreto pues te hace más gracia. Sí, pero ya te digo, aquí pasa igual. A veces te encuentras con gente que te preguntan, ¿eh? Y empiezan a definir un poco qué es lo que quieres que haga. Y te das cuenta y en un momento dices, pero tú no me estás pidiendo un dashboard para obtener información o un informe. Tú lo que quieres es una infografía muy chula para Efectivamente. ponerla en una página web. Eso es otra cosa. Y que Ah, además, oye, qué pues, bien, es igual de es que lícito. sí, es totalmente, pero la idea es otra totalmente diferente. aquí Realmente, tengo que hacerte una pregunta comprometida, claro. difícil y durilla. No te, cuando te llega alguien que te dice que quiero contar algo con estos datos y ves que los datos dicen exactamente lo contrario, O que no quieren Eso no ha querer. pasado, eso no ha pasado. no, no, es así, imposible. Pues sí, sí que pasa, ¿eh? Sí, ¿qué me dices? ¿Qué me Sí que dices? pasa. Tú sabes eso de que el papel aguanta todo, ¿no? Pues Sí, 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 sí. depende de dónde estés. Depende de dónde estés. ¿Cobrando o Y pagando? dónde estés cobrando. Y sí, pues a veces hay que torturarlos un poquito, ¿no? A los datos. Sí. ¿Cómo era aquello de Y que hay aguantan mentiras? mucho, aguantan mucho. ¿Cómo era aquello, Rogelio? Hay mentiras, mentiras gordas y Y estadísticas, ¿no? estadística, sí, sí. No hay Exactamente. métrica que no se pueda pervertir. O sea, Hombre, contra eso, esas son las que, digamos, que le bajan un poco los humos a la frase esta de que todo lo que no es medir es opinar. Exacto. Pero, pero, vamos, toda Esta, medición humana se puede corromper. ojo, que también es, y aquí sí que voy a sacar un voto hacia a los dashboards bonitos. Es más tragable la coliflor si te la ponen adornadita que si te la dan hervida. No Entonces, recuerdo, no recuerdo en qué debate político y no recuerdo de qué partido, solo acuerdo del hecho, ¿no? De que había, para forzar el discurso, era sobre un tema de crecimiento, lo que fuera, ¿no? La primera parte, digamos que la estadística del 0 al 95 tenía una escala y del 95 el último Sí. 5% tenía una escala que era tres veces yo lo la anterior, recuerdo y sabemos de ¿sabes? quién hablamos. O sea, quiero Quiero decir, recordar que era gallego, no te doy más pistas. bueno, vale, puede ser, Pero eso podría lo vemos ser. en televisión todos los días, ¿eh? O sea, ahí lo de los gráficos en televisión es para escribir un libro. La forma que tienen de jugar simplemente con los ejes
de coordenadas para que las cosas parezcan más pequeñas o más grandes es alucinante. O sea, si os fijáis un poco, se ven cosas muy, muy simpáticas. Es verdad, Rogelio, no realmente. eres grande. Estás en un eje de coordenadas incorrecto. Deformado. Tiene un eje de coordenadas deformado. Tú No, tienes un el eje de otro día lo coordenadas para leía. ti solo. Sí, sí. El otro día lo leía con qué era, con los mapas del tiempo. Estaban comparando mapas del tiempo con el mismo rango de temperatura de hace 30 años. Y claro, las gráficas de ahora eran ultra alarmistas, ¿no? Porque pasaban desde el blanco hasta el rojo intenso al violeta. Cuando antes iban, pues en nada, eran Sí, sí, simplemente es verdad. numeritos, ¿sabes? O sea, quiere decir que efectivamente esto, Pero pues. mira, cómo y pasa esto yo creo que prácticamente cualquier manifestación de visual. La fotografía hay que aprender a verla. Los números también hay que aprender a verlos. Los Que se olvidan, gráficos hay que aprender a que leerlos. se En el olvidan a los de fondo, Matrix. piensa que cualquier representación visual de una información, bueno, cualquier representación de una información que tú transformas para comunicar, lo haces a través de un sesgo. Y a través de tus sesgos, a través de tus interpretaciones. Y cuando utilizas un rojo para marcar un dato que aunque sea positivo, va a generar un cierto rechazo o va a leerse en clave negativa. Cuando utilizas un verde para marcar un valor, da igual que el valor no sea positivo, va a leerse en forma más benévola que si lo haces, pues eso, con un tono más caliente, más cercano al rojo. Con lo cual, en el fondo también esa perversión o ese retorcer los datos no es solo retorcer los datos, sino jugar a lo que quieres contar con las herramientas que tienes. Los Claro, datos los vas a tener siempre. Lo Claro. que te toca es decir, preguntarte qué quieres contar y a partir de ahí utilizar las Hombre, herramientas que toque para hacerlo. claro, la sí, pregunta del sí. millón es ¿dónde está? Bueno, en este momento Rafa ya sabe que del guión ya lo hemos destrozado, Nada, ya lo hemos nada, volvemos al explicado. Excel cuando quiera, Rafa. Sí, sí. No, Pero no, 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 sí te iba a yo quiero decir decir que, una cosa antes de volver al Excel. Pero es que, claro, o sea, si tú me cuentas la película, el que yo me estoy comiendo tus sesgos o tu Todos. intencionalidad. Pero si a mí solo me das los datos, soy yo el que tengo que superponer esos datos Ya, pero mi no estamos para interpretación. masticarlo. no, pero Eh, Ah, bueno, bueno. de todos modos esto también, En general preferimos que nos lo den digeridito y claro, con indicadores. Esto sube o baja. claro, es que lo que nosotros estamos comprando, figuradamente, es un informe. No estamos Claro. comprando los datos que están en la trastienda. Eso estamos pagando a hay que preguntar, un information manager, la figura del information manager que decía Juan Ignacio Montes, ¿no? En Sí. el Inforum. Pues estamos pagando a un information manager que cocine esos datos y nos haga ese informe, ese dashboard o ese cuadro con los datos cocinados. Claro, nosotros tenemos que hacer un acto de fe de que ese informe o sea, es transparente y es claro y es veraz, digamos. Pero es lo que estamos comprando, entonces. Bueno, a ver, en realidad, claro, tú pones la confianza en que el profesional va a hacer el trabajo que le encargas en la línea que tú le marcas. Cuando tú Claro, generas un... Por eso yo insisto tanto, a veces soy cansino, pero en definir el objetivo antes de nada. O sea, ¿para qué quiero dashboard? ¿Lo quiero para comunicar? Eso ¿Lo es. quiero para leer? claro. Dale, dale, Isra, dale. Sí, 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 fíjate, bueno, es que hay que empezar por el final. Aquí sí que hay que empezar por el final. El principio no es coger los datos. Lo primero que tienes que ver es el objetivo de ese informe. De hecho, lo primero que tienes que ver es a quién va a ir dirigido ese informe. ¿Quién es la persona que va a consumir esa información? ¿O quiénes son las personas que van a consumir esa información? Y lo primero que tienes que hacer es preguntarles qué necesidades tienen, qué respuestas hay que responder. Entonces, ya cuando tienes eso claro, ya tienes el punto de partida para todo lo demás. ¿Y cómo de Eso, fácil es tener eso claro? pues, yo me preparo, pues igual que hacéis el guión del podcast, yo me preparo el guión de las preguntas. Y de hecho, hay gente que se dedica casi a eso, en serio, ¿eh? Y que Sí, sí, a la toma de lo vende por requisitos, internet. eso Sí, sí, no sí, o sea, y lo te tengo vende claro. para hacer un informe Power BI, 3 o 4 hojas de las preguntas que le tienes que hacer al cliente para tener claro qué es lo que necesita. Exactamente. Porque entiendo que también muchas veces esa es una labor de consultoría, de educar al cliente y decirle, oye, mira, lo que puedes Claro, tener es esto. Y tú lo que me estás diciendo, interpreto que es esto otro. Vamos, que te toca más adivinar de lo que dice, lo que realmente quiere llegar, que no por lo que cuenta. Porque
A ver, también tenemos que entender que no todos Mm. tenemos la capacidad de leer o de entender qué es lo que podemos sacar de la información que manejamos. Claro, es que en el mejor de los casos, cuando te reúnes con la gente y le haces estas preguntas, pues tiene muy claro, y dicen, pues no, yo es que yo quiero ver, sin matarme con 25.000 hojas Excel, pues ver cómo va el proyecto en tiempos, en costes y poder hacer día a día un seguimiento casi en tiempo real de lo que está pasando. Pues eso está fenomenal, porque ya tienes muy claro qué es lo que necesita, que ya te está diciendo qué preguntas tienes que responder. El problema es cuando, y eso es muy habitual, te encuentras con un cliente que lo que te dice es, no, es que yo quiero un informe Power BI porque me han dicho que esto me lo va a arreglar todo, me va a dar muchísimas soluciones. Sí, Digo, ya, claro, esto ya me arregla el desastre que esto tengo montado en casa. exactamente. Y claro, no es así, porque digo, pero tienes que tener un poco claro, primero, qué es, a dónde tiene que ir dirigido ese informe, porque yo no te voy a tirar 5 hojas de gráficos para que tú te pongas ahí 2 tardes a intentar interpretarlos, porque es que no vas a poder, es que no vas a saber. Es que yo te tengo que dar ese informe preinterpretado. Tú tienes que abrirlo y en 2 clics sacar respuestas. No que tengas que aplicar 25 filtros, cambiar 16 gráficos para que al final diga, mira, pues está pasando esto. No, no, tú dime un poco qué es lo que tenemos que buscar y yo te voy a dar ese informe que te facilite esa búsqueda, que sea infinitamente más fácil y más rápido que ponerte a hacer filtros en tablas Excel. Y básicamente es eso. Y eso que parece muy fácil y que es en realidad por donde hay que empezar, muchas veces es lo más difícil, claro. Tengo claro. Lo que no tengo tan claro es si todo lo que tiene que ver con las herramientas. Porque, a ver, yo que vengo de sufrir el monocultivo de Revit, paso ahora a sufrir el monocultivo de Microsoft. Y resulta que todo es Excel, le hace AutoCAD, o Power BI, le hace Revit. Y nos olvidamos de que, aunque sea el estándar de facto en el sector y todo lo que queramos, Tableau, Locker, Qlik o Qlik, o como quieras llamarle, en el fondo, no sé, hay una diferencia real grande entre Power BI y las otras plataformas. Y digo, a la hora de trabajar específicamente con datos, BIM, porque ya lo de las opciones de código abierto doy por perdida la batalla, pero entiendo que por ahí tendremos que trabajar de alguna forma, ¿no? Pues mira, yo de hecho, cuando empecé en este mundo vamos, del Business Intelligence, yo empecé con Tableau Mira, y estuve mucho tiempo trabajando con Tableau. Y a nivel visual, es gana de calle a cualquiera de los demás. O sea, si os dais un paseo por Tableau Public, por el es el que Altplan de los Power BI. es una pasada. O sea, es lo que hablábamos antes. Si un poco, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer infografías? Usa Tableau, olvídate de Power BI, porque es que haces verdaderas virguerías. Y aparte de la parte lo que sería la parte visual, en el resto de las cosas funciona muy bien. ¿Qué pasa? Pues que al principio yo empecé con Tableau porque Power BI estaba arrancando. Tableau yo me parecía que estaba un paso por delante, pero claro, me metieron la directa de Microsoft y sobre todo pues hicieron lo que saben hacer muy bien, ¿no? Que es generar dependencias. Claro, te lo Eh, meten en el claro, paquete de Office y ya lo tengo aquí, pues ya para qué voy a jugar exactamente. en otra ¿Para qué cancha. te vas a complicar la vida yéndote a otra herramienta cuando tienes una que se integra con todo lo demás de Microsoft 365, que en 2 clics los gráficos te los pasas a PowerPoint, que te abres Teams y si quieres enseñar un dashboard, un informe, tienes un botón que te los carga? Claro, al final generas una serie de dependencias que dices, es que no me voy a complicar la vida. Entonces, eso que hace que la demanda al final sea esa. A mí cuando alguien me pide formación, es que no me ha pedido jamás en la vida nadie formación en Business Intelligence que no fuera en Power Power BI. BI. Ni Tableau, ni Locker, que funciona muy bien, pero es que es así. El Locker pasa un poco lo mismo, funciona muy bien, está muy bien hecho, tiene conectores para todo lo que te puedas imaginar, se puedes Y una conectar. facilidad tremenda para Es, creártelos. está muy bien, a mí me gusta. ¿Qué pasa? Que intentar convencer a una empresa que use el Locker es como intentar convencerla que se pase de Microsoft 365 a la suite de Google, ¿no? Y pase a usarse Google Docs y Google Sheets. Es igual de difícil. Es, Entiendo que es es muy prácticamente complicado. imposible. Pero, ¿y en el open source tengo que rendirme por completo o me tengo que recluir con Python y R? Pues si no hay demanda de esos dos, que por lo menos a la gente algo les Me vas suene, a decir que no.
Pues tú ponte a hablarles, no sé, de la solución de Apache que es Superset, creo que es, o hay más. Yo he probado algunas. Hace poco, bueno, no hace poco, ahora ya un año así, probé alguna que creo que se llamaba Grafana, que tenía muy buena Grafana, sí, pinta, está muy bien. porque creo que estaba muy orientada a cosas en tipo real. No, Creo claro, que, a ver, para todo lo que tenga que ver con lectura y representación de datos instantáneos está muy, muy bien. Pero hay y que mancharse las manos. claro, efectivamente, ahí está. Entonces, mira, hasta qué punto, de lo que acabas de decir, hasta qué punto merece la pena cuando no hay demanda ninguna, ni en formación, ni en consultoría, en usar esas herramientas, el meterte ahí horas y horas en aprender pues, otra herramienta más, que es que no se la vas a colacar a nadie, es que No, y cuesta, encima hay cuesta que muchísimo reconocer que trabajo. por potente que sea, tiene una barrera de entrada bastante fuerte en cuanto a, caramba, la facilidad con la que trabajas la entrada de datos desde cualquier punto a Power BI. Pues digamos que Grafana no está en esa liga todavía. Claro. Yo, mira, y aquí esto es tirar piedras sobre mi tejado. Y esto hace un año no lo podía decir porque era inviable. Pero ahora mismo, si buscas una alternativa a las soluciones pues con licencias, ¿no? Tipo Power BI, Looker o Tableau. Ahora mismo, si tú tienes una empresa pequeña, estamos hablando de pequeñas empresas que no tienen un contrato multimillonario con Microsoft y le van a meter eso sí o sí, Pero o un porque no estudio quiero. pequeño, porque no quiero. Pero si tienes una empresa pequeña, un estudio pequeño, y quieres un dashboard, un cuadro de mando razonablemente sencillo, que resuelva las cosas más habituales, al que le quieres dar acceso a clientes, a proveedores, para uso interno, prográmalo tú. O sea, así de sencillo. Hala, claro, Claro, no, no, en pensé que serio. era difícil. No, no, no. Te lo digo muy en serio. Copilot, espera, Copilot, Ni eso. Perplexity. Con herramientas como Lovable, Bolt o incluso orientadas, que las hay, sabéis que es pipe coding, ¿no? Pues herramientas de ese Sí. estilo, como por ejemplo Plotly, que ha salido hace muy poco, que es una herramienta de pipe coding de programación orientada a desarrollar aplicaciones de análisis de datos, es que con conocimientos, pero en serio, muy, muy, muy básicos, te montas un dashboard con autenticación para diferentes perfiles y vas a pagar infinitamente menos de lo que pagarías en una licencia de Power BI para que además todo el que quieras compartir los informes tiene que tener licencia Pro o tienes que pagar una licencia del copón para poder dar acceso a gente que no tenga licencias. En serio, es tirar piedras sobre mi tejado porque Y todo es esto con BIM. con lo que quieras. BIM, la limitación que tienes todavía en este tipo de herramientas en las que programas tú solo es que las herramientas como Tracer, UECAD o Speckle que utilizan en el caso de Power BI, pues estos visuals personalizados que te permiten cargar el modelo en el informe, no lo vas a tener. Pero, por ejemplo, ya he visto cosas interesantes que se pueden hacer con Speckle usando la API. Ujú. Entonces, si juegas con la parte eso de que sin saber mucho de programar puedes montar un frontend y un backend razonablemente coherente y te pegas un poco con la API de Speckle, pues a lo mejor haces cosas a un coste muy bajo y para resolver las necesidades básicas de una empresa pequeña, un estudio pequeño, igual te llega. ¿Eh? Pues Isra, a pensarlo. vamos a hablar ahora de una cosa muy sencilla, que es el flujo de paso de información entre BIM y Power BI, que entiendo bueno, que debe ser eso. Viendo cómo cada programa de autoridad BIM tiene sus propios traductores de información, sus propios procesos de exportación de la información bueno, a formatos de intercambio determinados, pues ya sea IFC, en fin, u otros. Entiendo que esta captación de información en Power BI pues no debe ser siempre todo lo fácil que a lo mejor te gustaría, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo realizas este flujo de trabajo desde BIM a Power BI? Es en un flujo que no se rompa por el camino. Sí, pues, a ver, tiene muchos pasos, pero los más importantes, sobre todo para eso, para garantizar que no se nos rompan las cosas. Y el primer paso es lo que lo hemos hablado antes, es asegurar que la calidad de dato viene ya en el origen. Ujú. Tenemos pues evitar, ¿no? Lo típico, pues que le demos distintos nombres a las mismas cosas, que nos vengan parámetros incoherentes, datos con errores, porque muchas veces la creencia inicial es esto todo se arregla en Power BI. Y eso no es así, porque yo puedo transformar datos, limpiarlos, pero no me los puedo inventar.
ni le puedo adivinar el significado de las cosas. Entonces, eso tiene que estar ya bien definido en el origen. Entonces, ahí yo cuento un poco, pues que la gente con la que trabajo, que me va a facilitar esos datos, pues ya cuente con ciertos pues, estándares, esas estándares ISO con los que trabajáis, que no recuerdo ninguno, pero sé que los usáis, para que, bueno, pues que garanticen un poquito que la gestión de la información y la calidad del dato, ¿no? que me va a llegar, pues sea razonablemente bueno. Suponiendo que esto es así, que es muy importante lo siguiente, pedir lo necesario, es lo que hablábamos antes. Si yo ya sé de antemano el informe que voy a construir y qué respuestas va a dar a qué preguntas, pues voy a pedir los datos que necesito para hacer ese informe. No necesito que me pasen un modelo, si voy a hacer un informe de costes, que me venga con, no sé, con la resistencia al fuego de las puertas, por poner un ejemplo, porque al final Obviamente. todo eso lo voy a tener que quitar, porque yo voy a tener que construir un modelo de datos y ese modelo de datos solo debe contener los datos con los que yo voy a trabajar. Entonces, me insisto mucho en pedir lo que realmente necesites, conseguir que te den solo lo que necesites. ¿Y lo consigues? Pues habitualmente no, no te voy a engañar. Menos mal, tío, me estabas dando un Joder. bajón. Ya te digo. No, Porque... Vale, vale. pero yo soy muy pesado. Pero porque nosotros somos muy generosos, o sea, y te damos todo. A No te ver, Yo quedas soy ni que muy... es que por atrás. para mí yo creo que es sagrado eso de la calidad del dato. Mira que tenemos modelos en los Sí. que parámetros incompletos, mal De tipificados, todo, de todo. inventados. Claro, ahí puedes hacer el análisis que quieras, pero lo que te va a salir, bueno, lo que suelen decir, entra basura, sale basura. No hay. Exacto. Bueno, tú que vienes del mundo del business intelligence, entiendo que ahí la limpieza del dato es más que sagrada. Entiendo que no hay, bueno, de hecho, un dataset que no sea consistente te convierte el dashboard en algo completamente inútil. Pero el problema es que en nuestro entorno a veces se da por bueno eso de lo que hay. Esto es lo que tienes y ahora trabaja tú con esto. ¿Podemos de algún modo garantizar la calidad de esos datos cuando la información viene de modelos bien dispares, por ejemplo? ¿O hay, yo entiendo que sí, pero pasos Ujú. previos, controles que son sí o sí y sin esto no podemos seguir? Claro, sí, sí. Al final tienes que iterar, hay que iterar. A mí me llegan una serie de datos. El primer paso siempre es analizar esos datos que te están dando. Doy por supuesto, y nunca me ha pasado lo contrario, que voy a encontrarme con errores, con datos que faltan, con duplicados, con muchísimas cosas que hay que solucionar. Y muchas cosas se pueden solucionar en Power BI, concretamente en Power Query, ¿no? En el motor ETL. Pero yo intento iterar porque es lo que decía, hay cosas que no me las puedo inventar, hay cosas que no puedo interpretar el significado si no está bien puesto. Entonces, digamos que es un proceso cíclico, ¿no? Que pues vas detectando cosas que están mal o cosas que faltan, vuelves a pedir, hasta que llega un momento en que, bueno, o el conjunto de datos que tienes ya es razonablemente bueno, o ya te han mandado a tomar por saco y ya no puedes pedir más y tienes que tirar para adelante con Pero lo que vamos, está tienes. claro que la auditoría previa no te la Pero quita nadie. no me la quita nadie. Y de hecho, toda esa fase es lo que hablábamos al principio. La fase de análisis y preparación de los datos es el mayor porcentaje de tiempo que supone todo un proyecto de Business Intelligence. El ETL. Sí, el ETL, sin lugar a dudas. El ETL y luego el conseguir construir un modelo de datos con todas las fuentes de datos que te han facilitado. Y una vez Perdón, que tienes para el... los que, disculpa, Perdón. Elio, para los que no estamos metidos demasiado en el tema, ni demasiado ni demasiado poco, ¿qué es el ETL? Y a mí El que me ETL, cuentas. Extract, transform and load. exacto, ¿Cómo, perdón? es La primera. Extraer datos E, Ajá. transformar datos T Sí. y cargar Y, datos L vale. de load. Vale, Yo vale. pensé que estábamos en la NASA, que esto era el Estimated Time to Launch. también podría ser. Podía ser. A veces el ETL es efectivamente el tiempo que te falta para salir disparado. Porque según ves lo que tienes que limpiar, dices, mira, mejor me voy. Pues sí, Rafa, es la primera fase, es lo primero que hay que hacer, el conectarte a las distintas fuentes de datos, Ajá. que pueden ser muy diversas y en vuestro mundo es bueno, un infinito prácticamente, Mm. extraer los datos, transformarlos y esa parte, dentro de esa transformación está toda esa fase de análisis, de limpieza, de prepararlos para que los datos que tengas que hacer con los que trabajes sean los buenos
Y luego la parte de carga, el load, es cargarlos en ese modelo de datos que previamente has definido para que luego puedas trabajar con él. Tienes que tener un modelo. Yo en el Entiendo. fondo, Isra, entiendo que es necesario pasar por esa fase de limpieza previa a la carga, pero hay un punto al que llego y lo veo como demasiado finalista, en el sentido de que en muchas ocasiones esos procesos ETL, esos procesos de limpieza, de preparación de la base de datos, de los datos, eh, son viables para un conjunto estático de datos. Pero cuando mis datos son, o sé que van a ser variables en el tiempo, me cuesta ver ese proceso como un filtro y me toca verlo más como, oye, mira, las instrucciones para que los datos de partida se modifiquen, porque si no estamos pasando, lo que tú dices, más tiempo en limpiar y ordenar esos datos que no en realmente leerlos. Y se llega al caso, yo me encontraba en una situación en la que tardábamos, creo que eran 2 semanas en preparar la información, una semana en mostrarla y Ujú. era información, 3 semanas, era información que teníamos que tener cada 7 días. Con lo cual, íbamos con 2 semanas de retraso desde el minuto cero. Claro. A ver, cuando las fuentes, normalmente una fuente que cambia mucho, digamos diariamente o incluso en tiempo real, no suele tener, por ejemplo, problemas semánticos o cambios en la estructura de las tablas. Eso suele Bueno, si está mantenerse. mal, está siempre igual de mal. Sí, sí, pues eso, exactamente, eso es lo Sí, que has sí, sí, dicho. no, que es una ventaja, oye. Es una ventaja porque yo puedo automatizar esas correcciones. Puedo hacer que cada vez que tú actualizas el informe, se actualiza el modelo va a buscar a las fuentes, porque yo puedo hacer que lo haga o que no. Si yo tengo una fuente sé que es una fuente que genera una aplicación o una plataforma y que siempre va a sacarlo de la misma manera y que me puedo fiar más o menos de la mayoría de las cosas, pues ahí no a lo mejor esa fuente no la actualizo siempre, lo que es el revisar, ¿no? Toda esa estructura. Pero si es una fuente que me puede tener alteraciones o puede tener incorrecciones, yo ahora automatizo esa revisión y esas correcciones en lo que es el proceso ETL. De manera que lo que tú dices, normalmente siempre va a estar mal en las mismas cosas. Bueno, pues todo eso intentamos arreglarlo en ese proceso y en el mínimo tiempo posible. Claro, si yo cada vez que actualizo una fuente tengo que ponerme a revisar si hay cosas mal de forma manual, por lo que No, tú dices, olvídate. es que nunca llegamos a tiempo y además, sobre todo ahora que cada vez los informes la gente los pide más cerca del tiempo real. O sea, tienes que automatizar todo lo que puedas. Y cuando llegues a un punto en el que con todas esas automatizaciones el conjunto de datos te genera en algún aspecto alguna duda, esos datos que generen dudas los filtras. Es que no puedes hacer otra cosa. Los filtras para que no lleguen al modelo. Tienes que evaluar siempre que el conjunto que te queda sea suficientemente relevante para el análisis que vas a hacer, porque si no, evidentemente no puedes seguir, pero si es así, filtras y te quedas con lo bueno. Pues más nos vale. Porque si no, ya te digo, 3 semanas para entregar un trabajo que había que tener actualizado a la semana. Claro, tienes que buscar la forma de automatizarlo lo máximo posible y evaluar hasta qué punto ese coste de tiempo merece la pena. Si te vas a pegar por 10 filas de datos, quítalas. No, bueno, ¿Cuántas claro. tienes? 10.000, pues quita 10, no pasa nada. Mira los ingleses con el COVID, Igual. que llegamos al límite del Excel. El resto déjalos. Oye, Isra, antes hemos pasado así de refilón hemos mencionado de pasada, Speckle, que bueno, para los que venimos bueno, de BIM, esto de Speckle bueno, suena más o menos una magia. Por lo menos, ya digo que a mí me ha salvado la papeleta más de una ocasión, ¿no? Esto de tener unos conectores entre software que a veces no es muy habitual que compartan información del tipo que sea, pues me ha salvado, ya te digo, en alguna ocasión el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene Speckle o cómo lo ves tú dentro o sea, como pasarela entre los modelos BIM y Power BI, Power BI o Business Intelligence? Y también, bueno, ¿dirías que ya es una plataforma que está madura para incorporarlo a flujos de trabajo reales o aún estamos en la fase de experimentación con ella? Vale, a la hora de integrar lo que son los modelos en informes de Power BI y los modelos de BIM,
hay varias soluciones, ¿no? No es ningún misterio que mi favorita es Specker. Y yo creo que se lo merecen, vamos, se lo han ganado a pulso. Creo que han hecho un muy buen trabajo, que han sabido sacar una solución que está muy bien pensada. Y eso además creo que es un buen negocio. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que alguien les compre. No, no creo que vayamos a Eso esperar mucho. esperan, porque me parece que están llegando a la orilla y todavía no, Están en ese, no yo creo que están pisan. ya en ese punto que ya lo están pidiendo un poco a gritos, pero no, es que me extraña que no haya pasado ya. Yo creo que lo vamos a ver muy, muy pronto porque yo creo que no tienen competencia en muchos aspectos, sobre todo en la parte de interoperabilidad, vamos, es que no hay nada. Y a mí me parece, para la parte que me toca, para la hora de integrar pues, modelos BIM en Power BI, me parece la mejor solución. Tiene limitaciones. Por un lado, la curva de aprendizaje no es lenta. Es decir, es mucho más difícil manejar Speckle y hablo de la parte de Power BI, ¿vale? No hablo de la parte Sí. de trabajar con la nube de Speckle, yo creo que es muy intuitiva, está muy bien pensada, pero en lo que es la parte de Power BI, cuando tú te conectas al modelo de Speckle que está en la nube desde Power BI, el extraer los datos de ese modelo no es trivial. O sea, tienes que saber un poquito lo que estás haciendo, tienes que saber manejar Power Query bien, porque si no te pierdes. Y tienes que saber muy bien lo que significan las cosas de origen, porque Ujú. te vas a encontrar con muchísimos parámetros, te vas a encontrar con identificadores y tienes que saber qué es lo que tienes que coger. No es algo trivial que se solucione con el vídeo de 5 minutos que tienen la gente de Speckle en YouTube. Del monitor. La Del verdad que monitor. Eso tiene su origen en que al mismo dato, Arquicad le llama una forma, Revit de otra, claro. Images de otra. Entonces tú tienes que saber, por eso digo, tienes que saber, aunque luego en la nube los modelos parece que ya tengo el modelo en la nube de Speckle, ya es todo igual, pues no. Cuando te lo llevas a Power BI tienes que ver un poco lo que estás utilizando. Entonces, tiene esa limitación. La otra limitación, que es la que he tenido siempre, con la última versión del conector ha mejorado, pero sigue habiendo ese problema, es que no funciona bien con modelos grandes. Entonces, ¿Modelos? con modelos muy grandes, con modelos que contengan una gran cantidad de datos o geometrías muy complejas, tienes problemas en Power BI. No es un problema de Speckle, es un problema de Power BI, Ah, que ostras. Speckle no, Se no ha atraganta. podido, se atraganta sobre todo con el Custom Visual, O sea, mejor en esos casos entonces usar una herramienta profesional. en esos casos, por ejemplo, funciona mejor VCAD o Tracer, pero eso ya un poco a gusto, también hay que ver precios, porque, Dios. Ya, claro. pero se pega un poco. Entonces, esa es otra de las limitaciones. Y luego, ya digo, a mí Speckle me gusta mucho, pero también tiene un futuro incierto. En la parte de Power BI hablo. ¿Por qué? Pues porque no sé si lo sabéis, pero hace pocos días han anunciado el Speckle Intelligence, que es como un Ah, Business Intelligence que va a estar integrado en la propia nube de Speckle. ¿Qué pasa con esto? Que yo no he podido probarlo, ya estoy en la waitlist, ya me han dicho que me han aceptado, les he preguntado que cuando sale no me han contestado, y estoy viendo cómo va a funcionar, porque me parece que puede ser una solución muy buena. ¿Qué pasa? Que me temo que si eso funciona bien, abandonen el desarrollo que hacen del conector de Power BI y no nos saquen cosas nuevas o mejoras y se quede donde está, que está bien, pero tiene sus limitaciones. Entonces, a día de hoy sí, yo creo que es la mejor solución, pero a ver qué pasa. Entiendo. interesante. Ibas tú a preguntar, Evelio, sobre gobernanza de datos. No sé si. Yo, no, Sí, ya la parte de vamos, gobernanza de datos se me te han quedó atrás dejado, te han ya. dejado la brocha colgada para que te subas a ella. No, no, a ver, yo Ah, ahí vale, ya vale, vale. Bueno, bueno, pues nada, poco. pues entonces. Hombre, a ver, que un poco más de lo que ya comentaba antes, que de la importancia de esa gobernanza de datos, porque una cosa, creo yo, muy distinta es tenerlos bajo control o tener datos, porque tener datos podemos tener todos o sea, generar papel podemos generar todo el del mundo, pero después tenerlo bajo control como en el mundo del business intelligence, en el nuestro todavía me cuesta creerlo, porque yo conozco, bueno, sé que hay roles bastante claros, eso del data owner o el stewards que es precisamente el vigilante del dato, Ujú. el que pelea porque estén correctos, porque sería el de calidad, o a lo mejor.
Pero no le hables tú a alguien de BIM de políticas de acceso, de trazabilidad. O sea, en el fondo nosotros eh, tenemos esa información ahí, pero ¿cómo podemos tocar o qué interés podríamos tener en tocar esa parte que viene del Business Intelligence, esa conciencia clara del valor del dato y de quién lo tiene o quién lo maneja en el mundo BIM? Porque, claro, aquí entran modeladores por un lado, coordinadores por el otro, el BIM manager que decide. ¿Qué hacemos? Es que es un poco el problema de todo esto, lo que dices tú. Hay un montón de perfiles o de roles que sí, que tenemos el nombre o la etiqueta puesta, que más o menos sabemos lo que tiene que hacer cada uno, pero que luego cuando aterrizas en el mundo real es muy difícil encontrarlos. Y al final, pues, te tienes que conformar pues con el Information Manager que decías antes, ¿no? Que Claro, te pero el hará... Information Manager yo lo veo claro a lo mejor como orquestador de datos, pero como orquestador de datos que son de otro. Porque, claro, yo puedo en la orquesta dirigir, pero el que toca el clarinete. Y a mí me tocará decir, por aquí sí, por aquí no, ahora entras, ahora no entras. Pero tampoco veo que el Information Manager vaya a ser el que tenga que estar ahí como steward, como velando por la coherencia de los datos, velando por la gestión correcta, sino, oye, a mí me dais toda esta información y yo la ordeno para mostrarla de otra forma. Pero claro, tiene que haber un paso previo de esa gestión por parte, insisto, del que la genera, del que se la apropia y del que la ordena, en el fondo. Sí, pero... Y desde el Y que punto de sí, vista... ¿no? Luisra, que al final tenemos lo que Claro, tenemos. no, no, y que también yo lo estoy viendo todo desde el punto de vista del analista de Business Intelligence, que lo que busca es un interlocutor válido, que es ese Information Manager que te va Claro. a garantizar que el Ujú. CD es la fuente de datos única y que los datos que te van a llegar van a ser consumibles. Todo lo que hay por detrás de él, todo lo que tú dices, ¿no? Ese data steward, pues lo tienes que presuponer, porque a mí no me van a dejar pasar a esa habitación. No, está claro. No, a ver, que también lo digo más como una reflexión Claro, sí, sí, de la sí, pero importancia que por tiene el pensar supuesto, esto desde atrás, de decir, por oye, supuesto. que estas cosas son necesarias para poder, sobre todo a partir de según qué escala, para poder gestionar correctamente el volumen de información y el ingente volumen de información que se genera en una obra, en un proyecto, en un activo. Es una barbaridad. Que tiene que haber esa conciencia de que los datos tienen un valor que probablemente no lo tenga ni siquiera el modelo geométrico. Claro, Sí, pero el sí. valor de Ahora los lo que he datos que dicho. está muy bien, el valor de los datos que está muy bien, que es en todo el mundo tal, pero, pero yo veo cierta confusión entre datos e información. Quiero decir, Hombre, eh, datos son las letras e información es lo que cuenta. claro, claro, pero Para que mí, vaya. O sea, los es datos son que lo que yo puedo contarte produces. algo en una resumida frase de 5 palabras, ¿vale? O puedo enredarlo en una sopa de letras enorme que al final no tengamos muy claro lo que dice. Entonces, Fíjate, la diferencia yo creo que está veo cierta cultura de vanagloria del dato porque sí. peor aún. Mira, ahí lo tienes. Y yo te doy la guía de teléfonos y ahí tienes el teléfono. Ya está. Esos son datos. Pero a Exacto. lo mejor lo que yo necesito no es la guía de teléfonos. Yo lo que necesito es tener rápidamente la información del teléfono de Rafa. Y por supuesto que lo puedo buscar. Por supuesto que además, como la guía está ordenada alfabéticamente, es fácil. Pero imagínate que a alguien se le hubiese ocurrido publicarla ordenando por números. Y ponte a buscar el teléfono de Rafa. Y claro, Oye, pues los me datos gusta la idea, están, me pero la gusta la información no idea. la tienes. Me gusta la idea de ordenarlo por números. Me parece muy bien. Eso es, comercialmente seguro que Sí, tiene mucho pero futuro. no de mayor a menor, ¿eh? Sino con un orden aleatorio que pueda seguir una Aleatorio no, curva. incluso yo soy muy ordenadito, de menor a mayor. Siempre de Bueno, menor a mayor. Y para, iba a para, ser igual de difícil de encontrar. Sí, para, sí, muy para fácil. terminar el podcast Pero y los datos siguiendo, están ahí, Rafa, tío, búscalos. pues ya, sí, es que lo que pasa es que hemos hecho con el guión lo que hemos querido y entonces yo me he perdido en un momento determinado ¿Qué del libro, va? ya no No me lo sabía, no creo. sabía dónde estaba. A ver, Pero será bueno, la falta de costumbre de oírte hablar. ya también puede ser, también puede ser. Pero bueno, siguiendo con esta campaña mundial de ningún episodio de ningún podcast sin hablar sobre inteligencia artificial, eh, nada, pues preguntarte, Isra, parece que el tema, el mundo de Big Data
y Business Intelligence es un terreno especialmente abonado para el uso de inteligencia artificial. Entonces, claro, desde el punto de vista de un profano de la materia que soy yo, ¿no? Pero ¿cómo ves este futuro cercano en relación con la IA, BIM y análisis de datos? Hay posibilidad de que se integren realmente los tres conceptos. Estamos todavía muy en ciernes para este análisis de datos masivo con inteligencia artificial. Todavía no es muy fiable. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo, ya además lo estamos viendo todos los días, ¿no? Que salen, no hay días que no salga algo nuevo. Ah, Yo estoy muy esperanzado, la verdad que sí. Y creo que nos va a solucionar muchos problemas. Yo en lo que más esperanzas tengo puestas es en la parte de que las herramientas empiecen a hablar entre ellas. Y Pero una pregunta, una sí, pregunta. ¿Tú de verdad crees que los LLM son el tipo de inteligencia artificial más adecuado para trabajar manejando datos? mm, Son lo vamos a ver. mejor que tenemos. Es una... Vale, vale, sí, me parece muy bien, quiero decir, comparto, es lo mejor que tenemos, pero una herramienta que es de por sí generativa, que Sí, la precisión no es precisamente su Dilo, fuerte. dilo. eso. Y que Es que estocástica. has, es que has dicho la palabra clave. Es generativa. Es que es para lo que yo creo que hay que usarla, por lo menos de momento. El trabajo de generación, de generación de estos informes, que yo ahora pues lo hago arrastrando grafiquitos y tablitas y poniendo los campos que quiero que salgan. Entonces, ese trabajo es generativo, o sea, eso nada lo voy a poder delegar. Yo le digo, mira, necesito un informe con estos gráficos, este gráfico, colócamelo, que quede bonito, ¿no? Que incluso va a quedar más bonito que si lo hago yo, seguro, que todo bien colocado, pero a la hora de interpretar esa información, ese trabajo lo voy a tener que hacer yo. A la hora de hacer las preguntas a la persona que le va a llegar el informe para saber qué es lo que necesita, ese trabajo lo voy a hacer yo. ¿Entiendes? La parte, digamos, de lo que es el trabajo más manual, como por ejemplo la parte de programación, donde cada vez programa mejor que yo, pues Cloud Code o incluso ChatGPT. En la parte de informes de Power BI, pues hay partes que se hacen programando en DAX, en código M, y yo antes me ayudaba, pero es que ahora no es que me ayude, es que le propongo que me haga algo y digo, joder, es que esto no, a mí no me hubiera salido. Así de sencillo. Entonces, todo ese trabajo manual, los LLMs, a mí, desde luego, yo creo que van a ser clave para ganar en tiempo y en eficiencia. ¿Qué es la parte que queda? Pues lo que os hablábamos, lo que estoy diciendo, pues el interpretar esa información, el que ese informe se ajuste a los diferentes perfiles a los cuales tienes que llegar y les has hecho esas preguntas antes para saber qué es lo que necesitan. Todo ese trabajo es más humano y yo creo que eso todavía lo vamos a mantener. Y lo que decía, más allá de la parte de lo que es la generación usando LLMs, yo confío mucho en la IA para la parte de hablar, de que se hablen entre ellas las herramientas, ¿no? Y que se comuniquen, que es un poco el problema que tenemos ahora. Que sí, bueno, tenemos muchas APIs para conectarnos a ellas, te lees una documentación de Copón para intentar entender cómo hacer que hagan algo, pero yo creo que en el momento en que todas las herramientas con las que estamos trabajando, Power BI, Revit, Navisworks, lo que queráis, tengan su propio agente bien integrado de inteligencia artificial y sea capaz de comunicarse con otro, o por MCP o por el protocolo que se les ocurra dentro de un año, yo creo que ahí vamos a ganar mucho con esa comunicación, cuando podamos cambiar las cosas desde un extremo al otro, que es un poco lo que nos falta ahora. Entonces yo sí que tengo esperanza en que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho y además muy pronto. pues esta es Y yo en una la paz en el mundo, pero siempre me queda la duda de qué fácil harán las empresas la posibilidad de saltar la valla del jardín. Pero bueno, eso lo veremos, ¿no? Pero yo creo que están condenados a entenderse. Es que las que no lo hagan, a lo mejor, igual estoy diciendo una tontería y vosotros sabéis de esto, sobre todo estamos hablando de herramientas BIM, pero ¿no creéis que a lo mejor una herramienta que se niegue, que quiera mantenerse, ¿no? en su nicho ahí sin conectarse con nadie, sin hablar con nadie, no sé, se puede quedar aislada también, precisamente por eso? ¿Te No ha pasado imaginas nunca. una herramienta de modelado que Ujú. exportase el IFC solo en el 40% de sus clases? ¿Te imaginas? Y Pues si es le la malla llamamos titánica. Revit, Eso es. Podríamos llamarla Revit. venga, Y como apoyo la este, moción. y como este hachazo en las rascanillas de Autodesk, despedimos nuestro episodio de hoy. Bueno, Irra, pues bueno, siempre que llegamos al final del episodio, ya nos has escuchado alguna vez y sabes que siempre atracamos a nuestros invitados con, bueno, una serie de recomendaciones sobre
¿Qué No, herramientas? te voy a corregir. Isra, escucha TDH. Sí, Sí, soy muy Isla moderno. no es de No es Windows, de Winras, es de es, TDH. es tope friki. Y vosotros sois tocanarices de marca mayor. Ya, Pero Te bueno, tío, acabo de meter, pero acabo de después meter una publi claro, es magnífica de que TDH te así metemos ahí la gratis. cuña de TDH a lo loco, TDH, TDH. Escucha, bueno, pues TDH, suscríbete, alguna vez suscríbete. lo habrás escuchado, alguna vez lo habrás Sí, escuchado, sí, sí, sí que lo he el escuchado Bindra. alguna vez. Entonces siempre preguntamos a nuestros invitados por sus fuentes de información habituales y sus herramientas también habituales. Es decir, bueno, más que habituales, aquella herramienta, la primera que instalas en tu móvil o en tu ordenador, Pero tú has o, visto el móvil que tiene. o, Lleva sin o- instalar o quizá- nada años, tío. o a lo mejor también nos vale Vamos, ni la aplicación del metro. una herramienta analógica, ¿no? Lápiz y papel. Pero bueno, pues eso, tus fuentes de información, de donde te nutres para tus, bueno, pues para tu trabajo, para tus cursos y demás. Y eso, herramientas habituales de trabajo también. Ya te digo, nos han dicho desde lápiz y papel hasta Spotify o la aplicación de Booking. No, pues mira, la herramienta que instalo siempre Y en no en digas el Tinder. móvil, no, No la, digas se- Vale. Tinder. vale, la segunda herramienta que instalo siempre en el móvil o en el ordenador, bueno, en el ordenador puedes hacer vía web y tal, es Notion, porque la verdad es que lo tengo todo ahí, Ay, Evelio, todo. pobrillo. Y ya lo siento. Pobrillo, Evelio. Estudia. Menos mal que lo ha dicho al final de todo. Ya, y arrepentido, ¿eh? Bueno, No, no, a ver. venga, no Al pasa final nada. tenía que escoger algún sitio. Evernote ya no, ya en el móvil creo que todavía lo tengo, no sé si existe ya. Pero bueno, a mí me saca de los apuros porque soy una persona bastante organizada, pero con muy poca memoria. Entonces, el tener un sitio donde sé que están las cosas, a mí me ayuda mucho, mucho y no sé, lo uso todos los Yo, días a a ver, todas yo a horas. eso le llamo mi trastero. Sé que También, está ahí, es que es eso, es que al pero final es un, atrévete tú a entrar, tío. es un trastero. A veces me armo de valor y me pongo a organizarlo por carpetas, pero a las 2 horas veo que no Cada tiene ningún vez sentido. estoy más convencido de que el valor de cualquier gestor de información es su buscador, única y exclusivamente. Exactamente, Hombre, yo si tuviera exactamente. una herramienta de IA que organizara bien las cosas por mí también se lo ¿Cómo? agradecería. Gemini, conéctalo con tu Google Drive, ya verás qué bien te funciona. Sí. Pero Y- espectacular, ¿eh? Espectacular. Hostia, tendré que probar. Mira tú Sí, qué sí, cosa. sí. Y mira que el buscador de Google en Drive es bueno, ¿eh? La ves bueno, eso sí, Pero Dios. si encima le metes Gemini Gemini. Gemini, Bueno, Gemini. pues a ver Te lo organiza y, archivos y carpetas y de todo, sí, sí. y ya no te Ostras. cuento el Gemini Clay, el de línea de comando. Sí. Eso, ese de verdad que es como magia. Le dije que ordenara mi carpeta de descargas y lo hizo. Ya no sé ni si bien o si mal, pero veo menos cosas, con lo cual, bueno, Hombre, que se nos borrando marcha, también organizo Vivito. yo, ¿eh? O sea, No, 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 pero con criterio, que a mí lo que me costaba, o sea, yo organizarlo organizaba, metía todo en una carpeta y listo. Pero no, él decidió que había más carpetas, que había varias categorías. Documentos, no sé qué fotografías aparte. Pero eso sí, incluso tenía una carpeta, creó él por su cuenta de riesgo, una carpeta que se llamaba CAD y BIM, que y me si dejó tienes flipado. cosas dentro de una carpeta, te las saca de esa carpeta y te las mete en otra. No, te lo ordena todo, bueno, sí, te lo lleva a su sitio, no lo hace copia, mueve, pero te pide No, si es que permiso. tengo algo ya bien organizado dentro de una carpeta, Si lo tienes ya organizado, ¿para qué quieres organizarlo más, tío? pero dentro de la carpeta de Nunca es descargas, que suficiente. Además, mierda para que te aburrir. conozco. No mientas, no lo tienes organizado en la carpeta. Que sí, que tengo cosas organizadas en carpetas, bien organizadas dentro de la carpeta de descargas, que es la carpeta esa que digo, si un día se borra no pasa nada. Pero claro, si las tengo bien organizadas, ¿qué pasa? También pasa por encima de ellas. Pues sería Además, de interesante hacer la inteligencia, prueba. Lo que no sé es si tienen también. control Z. A, Seguro que no. a mí lo que me está flipando es que alguien organice la carpeta de descargas. Ah, a ver. Hombre, Bueno, a tío, ¿Qué ver, a ver, categorías, Eso, eh? ¿cómo, eso, cómo? eso es llegar al sumum. a ver, en mi caso se lo estás diciendo a alguien que tiene un icono en el escritorio. Yo por ahora no tengo ninguno. Bueno, sí, el de la papelera, el de la papelera. Claro,
Sí, sí, no, no. Ahora mismo en mi escritorio De de mi hecho, ¿no te ordenador pasa? A mí me estoy. pone nervioso con algunos programas que cuando se actualizan te vuelven a instalar el acceso directo. Sí, 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 Digo, sí, pero sí. vamos a ver, si lo he Hombre, borrado hijos de 7 puta. veces, ¿por qué crees que la octava lo voy a querer ahí? Y ahora No, Windows no. tiene un puto icono que es Le busca dice en la web para maldito obtener más o información sobre esta incómodo. imagen. Y está ahí y no lo puedes quitar bajo ningún concepto. Efectivamente. A mí me pone muy nervioso, ¿eh? Bueno, Dios Que vamos nos a... vamos del tema. Sí, Isra, fuentes de información, fuentes de Isra. Fuente, información. pues eh, yo no uso casi nada las redes sociales, nada, como fuente de Pero no información, hay desde un luego. Power BI Night o algo así. Un No, no usas Tinder, perdón, LinkedIn. Sí, LinkedIn, sí que lo uso, LinkedIn. pero no para informarme, porque al final me he dado cuenta que, bueno, ya lo sabéis, cada vez hay más ruido y menos cosas ¿Qué interesantes. dices? ¿Qué dices? Sí, En sí, sí, LinkedIn sí, Reader. lo que os acabo de descubrir. Me cago en la Yo leche. estoy, yo Y, estoy en medicación contra los efectos secundarios de la alergia al humo y, pues sí, y no, totalmente. no puedo acercarme, no puedo acercarme. Así que yo soy un poco de la vieja escuela, yo soy todavía de leo blogs. Entonces, tengo una aplicación que se llama InnoReader, que es un lector de Mi feeds madre mía. RSS de los de Dino toda la Reader, Tú, sí tú vida. también señor. lloraste cuando quitaron el de Google. ¿Estás Sí, pagando la que Claro, suscripción, sí. Isma? es que No, tengo ¿Estás- con la gratuita, te la, apañas de sobra. la gratuita? Sí, está sí. Yo me quedé claro. corto de feeds. Sí, Te quedaste pero, corto, déjalo ahí. pero ¿cuántos tienes? Si yo tengo Bueno, no ya preguntes. más de Sí, sí, 300. sí, 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 sí. No, no, No no abras preguntes. esa puerta, porque la carpeta de descarga estará ordenada. Sí, pero los feeds Los feeds están También ordenados. están ordenados, también están Están ordenados. ordenados. Los feeds a están veces ordenados. mueren, ¿eh? A vez en cuando echo un vistazo que están Sí, muertos. sí, es una mierda. Este mundo es una puta porquería. Sí, sí, sí. Al Yo estoy Rogelio, si no le contigo. huelen, ya no. No. ¿Y Yo estoy contigo. algún Yo soy blog que nos de recomiendes blogs. Y de, tengo, de- y tengo que darte una buena noticia, Isra. Los blogs van a volver. Y van a volver porque es la única forma de generar contenido en un mundo de contenido generado por IA que tenga relevancia y que no dependa de las visitas. Pues venga, ya ponemos ahora mismo a la IA a generar un blog. que como uno, Como, 10 o como, 12. como todos los que vamos. Es que 10 o 12. pobre, Pues pobre Yo lo tío. leí el espero que otro sí, que día vuelvan. En TechCrunch o una cosa así. No, lo Crunch. leí en serio, en español. Pues a mí me Y- parece muy bien. Pues de alguno en concreto, pues mira, yo recomiendo siempre de Power BI, que bueno, tengo tropecientos mil a los que sigo, pues mira, tengo aquí abierto. A mí me gusta mucho SQLB o SQLBI, como queráis. En la parte de lo que es el blog está muy bien. Luego también son de los pocos que publican cosas serias en LinkedIn y tienen también cosas en YouTube que Ajá. están bien. Y además tocan muchas cosas, no solamente la parte exacta de Power BI, pero todo el tema de datos está muy bien. Hay otro también que se llama Radacaz, así de tal cosa, dice Radacaz, que este muchacho la verdad es que hace cosas, tiene un conocimiento muy profundo de las cosas. Y, algunas veces me pierdo un poco, pero que también merece la pena, por lo menos cuando cuenta cosas accesibles, ¿no? Porque a veces entra, sobre todo desde que Power BI se ha metido dentro del mundo de Fabric y Fabric se ha convertido en este ecosistema maligno que hay que hacer un máster para saber cómo moverte por él. Pero bueno, desde que está ahí, pues profundiza mucho en esos temas. Si os gusta, pues también está muy bien. Y luego de la parte de Dices que BIM, profundiza mucho y que te pierdes. sí. Nos quedan 3 oyentes ahora mismo. Eh, Digo por si te tranquilizan. Puedes soltar la barbaridad que Tengo que quieras, decirte que Radacat tiene un tiempo de apertura de su página que la deben programar en tiempo real. Porque pero como ya sabes que vas a buscar algo que no vas a encontrar en ningún lado, te lo compras. A ver si se ha caído justo ahora porque está entrando todo el mundo. Pues no es imposible porque Sí, sí, esto no, está no, hasta grabado. que no Entonces emitamos, cuando emitamos se va a caer la web, se, ya, se ya cae te lo la web digo. sí, fijo. sí, Vamos se a la vamos entrar a los tumbar, 5 nos van a a la vez y demandar. se va A a la caer. vez. Sí, sí, nos van a y demandar. decías que de BIM tenías también alguna recomendación. Sí, no, qué va recomendación, ¿no? Porque seguro que yo blogs clásicos, ¿no? Como Bean Channel, Bean Community, Mm. cosas así, y luego pues también alguna newsletter como la vuestra o algún podcast como vuestro también, porque no lo voy a decir. Y luego la otra fuente que uso es sobre todo para aprender y con cosas, digamos, sobre todo en plan más tutoriales o cosas concretas, es YouTube. YouTube Ujú. sí que hay cosas que están muy bien, hay canales que están muy bien. En la parte de BIM, lo que pasa es que hace tiempo, hace algún tiempo que no entro, pero había un canal de YouTube que se llamaba Ausibim Guru, no sé si os suena O con dos sí, S. sí, Ah, sí, Guru, o sí, sí. sí, o sí, BIM. Sí, sí, pues de O ahí la sí, verdad es sí, que he sacado cosas muy chulas, muy interesantes. Además el tío va bastante al grano y está bien, me ha gustado ese canal.
Y poco más, porque la verdad, luego pues sí, libros y tal, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo más, que necesito ir muy al grano. Intento de hecho, intento automatizar las cosas. Como al final en canales de YouTube hay tropecientos mil y sobre todo ahora sigo muchos también de inteligencia artificial para ver un poco, intentar estar un poco al día. Y como cada día encuentran una cosa, llega un momento que ya no, si te entras en YouTube a ver a todos los que estás suscritos que hay nuevo, cuando te das cuenta llevas 2 horas. Entonces me he 2 horas, montado, dice. como poco. Ojalá. Así que me he montado una automatización en Make y me llega un resumen todos los días al correo. Y de un vistazo me veo todo lo que ha salido y que incluso pues, me lo guardo En Make, en Make. no abras N8N. ¿Por qué? Porque si ya pierdes tiempo y ya gastas Ya, tiempo, no, olvídate, no lo abras. ya lo tengo instalado ya lo tengo Pues entonces funcionando. ya, Lo que pasa es que me da un poco de pereza, pero sí, pero voy a tener que suerte que ponerme. tienes. Y poco Bueno, más. pues nada, Isra, un millón de gracias por sacar un hueco en A tu apretada vosotros. agenda y venir a charlar con nosotros de Power BI o Power BI, depende de quién lo diga, de mis compañeros. Roger era Power BI, yo soy Yo soy Power Power BI. BI. Power BI. Power BI es Power 2 veces, ¿no? Power BI, BPower, sí. Power cuadrado. Bueno, pues como Madre bien mía. sabes, tenía muchas ganas de esta entrevista, Isra, así que Yo también, de verdad. mil Tenía gracias. muchas ganas de estar aquí con vosotros a charlar. Además no me ha decepcionado nada, porque digo, bueno, he hecho en falta, a lo mejor digo, seguramente eché en falta que no sea un episodio de TDAH, no, que a lo mejor hay menos risas, pero no, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Podéis invitarme un día a TDAH también si queréis. Ah, Ahí Bueno, no, tú sin verás, problema. es mañana, Mañana a las 7 de la a las 7 de la mañana. mañana. a las 7 de la mañana. Te Sin llamo a la miedo, puerta. Pues, Miedo. pues seguimos sumando mérito a lo que hacéis, porque tener gracia a esas horas es difícil, ¿eh? Por lo menos yo. Eso digo, que a Belio le cuesta. No, sí. Le cuesta. Yo lo que no acabo de ver es la gracia. Pero vale. Bueno, señores, Pues Rogelio muchas Bel, gracias. muchas gracias, Isra, muchas gracias, de verdad. Y Rogelio Belio, también gracias a vosotros por vuestros interesantísimos aportes y siempre bien traídos ¿Te refieres a rellenar chascarrillos. los huecos? ¿Te refieres a rellenar los huecos de tus silencios? Madre mía, qué mal rato he pasado ahí atrás. Ya te digo, tienes que Porque me tener la quedo- garganta destrozada, ¿eh? Sí, no, es que estoy un poco ronco. A ver, venía de cantar el fin de semana, tampoco hay que Claro, tener sueño. de dar el cante. Aprovecha, Mr. Magoo. Aprovecha Magoo, para hacer también ahí. en Métele los unas mejores- referencias. Notas del episodio, Mr. Magoo. Último disco. Y por supuesto, gracias a ti, querido oyente, por acompañarnos una vez más en esta travesía entre modelos, métricas y datos misteriosos. Estamos seguros de que este episodio te convalidará más de un crédito en tu máster sobre Business Intelligence. Y esto es una licencia que ha tomado ChatGPT para hacer la coletilla final del episodio. Nos Te escuchamos en hace el próximo los episodio. guiones ChatGPT, ¿eh? No, es un ChatGPT, es como le llamo yo a un amigo. A un amigo. A un amigo, al revisor. Al revisor. Al correcto. Revisor Al correcto. Nos escuchamos en el próximo Claro, episodio. que es que has dicho revisor y me acabo de acordar de una publicación de alguien que no revisó un correo que me envió. En fin. ¿Quieres dejar constancia de que es la No, persona ahora Sin en más, este que momento? ChatGPT debe usarse con cuidado. Y Le- acordaos, niños, acordaos siempre, revisad lo que Revisad, hacéis, sobre todo si revisad. le pedís un correo electrónico. ¿Quieres que le mandemos un regalo? No, creo que ya está sufriendo. No. Estoy seguro que estará sufriendo. por la Es respuesta oyente, es oyente. Vamos a afinar el campo. Es oyente. alumna, Es alumno. es alumna. Alumna. No sé si es oyente. Bueno, señores, nos escuchamos en el próximo episodio de Birras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.